Bienvenidos a cada uno de ustedes. Estamos en este nuevo podcast de Movilización Hispana. Aquí estamos en este podcast que le hemos titulado En Misión, y hoy día con un invitado súper especial. Tengo conmigo al pastor Jesús Guillén, pastor en Houston, movilizador, misionero, mexicano, bueno, tantas cosas, ¿verdad?, que podemos decir. Pastor Jesús, bienvenido al podcast. Gracias, Pastor Diego, es un privilegio estar aquí en estos momentos. Claro que sí. Bueno, y hoy día tengo al Pastor Jesús, estamos justamente en un congreso, en un evento de movilización misionera que se realiza aquí en Houston, en el estado de Houston, y el Pastor Jesús está organizando, en este caso, estamos en Moviliza. Y aprovechando el tiempo, hemos rápido encontrado un lugarcito acá para poder charlar con el Pastor Jesús y compartir este podcast con ustedes. Y hoy día queremos hablar acerca de cómo el pastor se involucra en la tarea misionera. Pastor Jesús, ¿cómo fueron sus comienzos? Después vamos a hablar de sus finales, o bueno, de su presente más que sus finales, ¿no? Que de por sí es algo muy grande que Dios está haciendo con usted. Pero ¿cómo fueron sus comienzos? ¿Cómo empezó a involucrarse en la tarea misionera como pastor? Bueno, precisamente en unas conferencias de movilización hispana, o sea, conferencias que nos hicieron ver el mensaje de la palabra y experiencias misioneras. Y cuando yo tuve la oportunidad y que asistí a esas conferencias, mire que el Señor como que estuvo tratando conmigo y dije yo, esto es lo que debo de estar haciendo. Y gracias a Dios que desde ese entonces el Espíritu Santo empezó a obrar en nosotros, en mí personalmente, luego lo compartí con mi familia y la iglesia y nos involucramos. Pero empezó conmigo en una conferencia de movilización hispana, una conferencia de misiones. Wow. ¿Y dónde fue el primer lugar donde le tocó ir, viajar? ¿Qué experiencia tuvo? Pues fue a las conferencias. Algún viaje misionero. Bueno, después de esas conferencias, recuerdo que ahí estuvieron promoviendo algunos viajes misioneros, y en ese año ya había planes para un viaje para Egipto, y entonces yo sentía que el Señor me estaba motivando a que dijera que sí quería ir a ese viaje, y resulta de que les dije que sí. Ajá. Entonces traje esa información a nuestra iglesia y fuimos a ese viaje a Egipto, lo cual fue una experiencia extraordinaria, porque pues yo nunca había salido de aquí de la ciudad, y gracias a Dios que... Pero sucedieron cosas en ese viaje. Sí, sucedieron muchas cosas, mayormente porque yo fui 4 veces para Egipto. Entonces en esos viajes sucedieron muchas cosas muy agradables y mucha enseñanza de parte de Dios, especialmente para mi vida y para compartir con los demás. Sí. Y también pasaron algunas cosas no tan hermosas en esos viajes, ¿verdad? Claro, sí, pues Egipto es un país musulmán muy radical en cuanto a sus creencias, y no lo dejan hacer a uno prácticamente nada legalmente para promover el evangelio con la gente. Entonces, porque es contra la ley. Entonces hacíamos caminatas de oración sin que la gente notara, ningún problema. Pero cuando empezamos a distribuir Nuevos Testamentos, y alguien me vio y le llamó a la policía y me llevaron a la cárcel. ¿Y venían en cassette? Sí, Nuevos Testamentos en cassette. Ajá. En el idioma árabe egipcio. ¿Y terminó en la cárcel? Vine terminando en la cárcel allí, en ese viaje. ¿Cómo le fue en ese periodo de estadía en la cárcel? Pues realmente fue no fue algo tan grave para mí. Gracias a Dios que me llevaron a mí, no se llevaron a mi esposa que iba por el otro lado de la calle. Wow. Ni siquiera un pastor que iba con nosotros, también por otro lado. Pero me llevaron a mí. Entonces, yo en mi vida vieja, antes de conocer a Cristo, pues había visitado varias cárceles de manera forzada, sí, tanto en México como acá en Estados Unidos. Y no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, pues la cárcel de México y las cárceles de Egipto era prácticamente igual. Sí, se me hizo un poquito menos que en México, porque en México
generalmente lo golpean a uno. Bueno, en ese tiempo Sí. yo tuve varias experiencias que primero me golpeaban Y después le preguntaban. y luego investigaban. Sí. Y en Egipto no me golpearon, no me dieron de comer, pero bueno, eso ya... Pero se llevaron el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eso sí, sucedieron muchas cosas, eso fue del Señor, por supuesto. Los policías nomás veían los cassettes, los examinaban y se lo echaban a la bolsa, al bolsillo. Y claro, era lo que yo andaba haciendo en la calle. Claro. Entonces, como por lo menos unos 26 policías tomaron un cassette. Dejaron algunos cuantos de evidencia, claro, con el jefe, para acusarme, pero ellos mismos se llevaron ahí. Qué bueno. Aprendimos eso, varias cosas más con respecto de la oración, varias cosas con respecto, inclusive, para cuando llegamos a Senegal, yo de esa experiencia traía algunas enseñanzas que me ayudaron a entender a Senegal, que Senegal era diferente que en Egipto. Y Senegal es el lugar donde has estado más enfocado en todos estos años. Sí, Senegal, precisamente por eso, en el 2007, cuando fui por primera vez, me di cuenta inmediatamente que Senegal no era tan radical como Egipto. Claro. Entonces, a no ser tan radical, quiere decir que puedes hacer cosas que allá no las puedes hacer. Correcto. Y acá sí, no es contra la ley. Entonces, nadie me lo dijo, yo lo aprendí con la experiencia de allá y al escuchar hablar la gente acá. Entonces dijimos, oye, aquí es diferente, aquí hay que ser más intencionales. Y gracias a Dios que nos ha funcionado muy bien a través, claro, nos hemos dedicado allí porque ha habido resultados. Correcto. Ha habido mucha bendición en cuanto a la predicación, al discipulado. Muchas personas se han entregado a Cristo. Ya muchos de esos que se entregaron al principio ahora son líderes, son los pastores. Varios de ellos ya graduaron de seminario y todo. Entonces son los que están plantando iglesias. Wow. Pastor Guillem, sabemos que la obra que el Señor le ha permitido realizar junto con otros en Senegal es una obra grande, realmente hay un movimiento grande, Dios está bendiciendo. Pero ¿qué lleva a un pastor de una iglesia medianamente normal, una iglesia de cuántos, 100 miembros, 80, 100 miembros? Sí, menos de 100 miembros menos ahora 100 con miembros. Lo de la pandemia, pero pongamos 100 miembros. 100 miembros. ¿Qué lleva a un pastor a dedicar tanto tiempo a estar en la otra parte del mundo invirtiendo? ¿Qué lo llevó a eso? ¿Por qué tomó esa decisión? Cuéntenos un poquito del por qué. Sí, pues con el deseo de obedecer lo que Dios nos manda, en el creyente, por lo menos en mi caso, el deseo de obedecerle al Señor en lo que Él manda, y cuando te das cuenta que se puede hacer, claro, porque pues yo ni idea tenía que podíamos ir al otro lado del mundo, que podíamos compartir la palabra y que la gente iba a responder. Entonces cuando lo vemos eso, que sí se puede, se anima uno. Y sí, claro, y tú quieres en tu corazón obedecer al Señor, claro, solamente que pues no sabe uno. Pero cuando ves que hay la oportunidad, pues vamos a darle. Exactamente. Y cuando está viendo resultados más en la obra del Señor, como que más te animas. Sí. Y en el caso mío, pues he involucrado a varios otros pastores, sí, por lo mismo, ¿verdad? Entonces, pero en lo personal, esa ha sido la experiencia, hermano. El deseo de obedecerle a lo que el Señor manda, viendo que sí se puede y que los recursos ahí los tiene el Señor y que Dios quiere usarlos para el extendimiento de su reino. Increíble, increíble. Pastor Jesús, por razones de tiempo tenemos que ir cerrando la entrevista. ¿Qué le diría usted a los pastores que quizás hoy están viendo este podcast, están escuchando el podcast? ¿Qué le diría usted a ellos en cuanto a la importancia de involucrarse, a la importancia de dar ese paso de fe, de ir a un viaje? ¿Qué les diría? Bueno, puedo decirle varias cosas, pero resumiendo un poco, la bendición está cuando uno le obedece al Señor. Uno le quiere obedecer y le obedece, hay mucha bendición. Lo vemos en nuestra iglesia, en nuestra familia.
vemos la bendición del Señor. En la iglesia, por ejemplo, pues el Señor nos dio un templo cuando no teníamos. Han venido dificultades, pero la obra del Señor no ha parado. El compromiso misionero no ha parado. Me refiero cuando vino el huracán, que se inundó el templo, pues el Señor mandó los recursos para repararlo y la obra siguió adelante. Correcto. Luego vino unas heladas ahí terribles aquí en Houston, donde yo pastoreo, y también fue bastante pérdida, pero el Señor dio los recursos y seguimos adelante. Entonces, yo veo mucha bendición cuando uno le obedece al Señor, eso le diría. Además, que sí se puede, que el Señor lo dice en su palabra, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos de todas las etnias. Bueno, sí se puede, hermano, sí se puede. No es uno, sino es Dios a través de uno. Dios ve el corazón que quiere obedecer, y si Él quiere obedecer y da el paso de esa obediencia, el Señor le pone los recursos, le abre la puerta para que entre. Es como la historia cuando los hombres pisaron el agua, ¿verdad? Sí, hay que dar ese pasito. Sí. Hay que dar ese pasito y Dios apoya. Sí, ¿verdad? Por fe, ese paso es por fe. Cuando uno lo da, entonces es cuando el Señor abre las puertas. Amén, amén. Uno espera generalmente a que le caiga el dinero y tenerlo para decir, sí, Señor, voy. Pero no, en mi experiencia ha sido que hay que dar el primer paso de fe y después Dios provee. Sin tenerlo, y el Señor provee. Exactamente. Increíblemente, milagrosamente el Señor lo provee, y así ha sido. Y no hay límites. No hay límites. Y de eso quiero preguntarle, pastor, cuando usted dice no hay límite, usted me dijo que son una iglesia de menos de 100 personas. Más o menos, ¿cuánto están invirtiendo anualmente en la tarea misionera? Nosotros invertimos gracias a que el Señor ha provisto diferentes medios. ¿Sí? Ahorita estamos invirtiendo y dando un promedio de $6,000 por mes. Wow. Para la obra misionera. Estamos hablando de cerca de $70,000 al año. Sí, $72,000 al año. Sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Somos pocos, pero por ejemplo, pues ahí facilitamos el templo para otras iglesias y ellos nos dan una ofrenda y nosotros lo invertimos para nuestra iglesia. Y si el Señor sigue proveyendo, así que pero por mes de mi iglesia salen un promedio de $6,000 por mes. Increíble. Y no todos los pastores tienen que invertir eso en las misiones, empezando, pero menciono esto para justamente para afirmar lo que usted dice. Cuando obedecemos al Señor, el Señor provee para la tarea, y es una bendición. Y cuando digo no hay límites, Diego, quiero decir, cuando empezamos negocios, por ejemplo la granja de gallinas, invertimos $100,000 y el Señor los dio. Entonces de ahí yo veo que a través de los años... La granja de gallina la hicieron en Senegal. En Senegal, sí, ahí está. Y eso era para sustentar a los misioneros. Claro, sí, para sustentar los ministerios que se han estado estableciendo. Dios nos dio el dinero milagrosamente, y no hay límites. Hemos invertido cientos de miles literalmente en la obra misionera, especialmente en Senegal. Claro, ya hay 40 y pico de iglesias, la última vez que las conté. Wow. Ahora escucho que un pastor está empezando 13 iglesias de los que estamos patrocinando. Entonces, como hay resultados, hay bendición, y más bendición llega si se necesita de parte del Señor. Amén. Sí, cientos de miles que el Señor, yo no los tenía, pero el Señor sí los tenía y los ha canalizado. Qué bueno, qué bueno. Wow, tremendo realmente escucharlo al pastor Jesús Guillén, y le aseguro que podríamos escucharlo mucho tiempo más, pero hemos llegado al final de este podcast. Pastor Jesús, muchas gracias por compartir con nosotros, por estar con nosotros, y seguramente en algún otro momento seguiremos hablando de esta tarea tan linda que el Señor nos ha llamado a hacer, que es predicar el Evangelio en todas las naciones de la tierra. Muchas gracias por estar con nosotros y con la gente del podcast. Gracias, hermanos. Al Señor sea la gloria. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Envíame.